Alabado sea el nombre de nuestro Dios porque es bueno y como decía, para siempre es su misericordia. Hermana, gusto mirarle en nuestro medio. Le miré por allá pero no la reconocí. Dios le bendiga. Alabo el nombre de Dios porque me permite estar con ustedes. Oh, gracias hermano. Creo que ahí se detuvo, hermano, no se preocupe. Bueno, si lo toco se va como que se va para abajo. No tiene suficiente. Permítame, hermano. Alabo el nombre de Dios porque Él es bueno, nuestro Señor. Le doy gracias por la invitación y la responsabilidad que uno tiene al presentar su palabra, pararse enfrente de los hermanos y presentar, debe ser considerado un asunto de suma responsabilidad delante de nuestro Dios. Somos un pueblo, somos hijos de Dios, somos una iglesia, pero no dejamos de tener luchas, pruebas, tentaciones, dificultades en esta vida. No dejamos de ser seres humanos con la misma naturaleza pecaminosa con la que nacimos y con la que el mundo tiene. Dice, bueno, que no somos nuevas criaturas en Cristo, sí, pero seguimos en este cuerpo de muerte. Hermanos, antes de iniciar, vamos a decir, hermanos, honra y gloria al Cordero de Dios. Doy gracias a Dios y doy gracias, Carlos, por la invitación también. Bendiciones, hermanos. Carlos me dijo, un tema que sea cristocéntrico. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y dije, no hay ningún problema. Cristocéntrico. Y dije, pues si toda la Biblia debe ser cristocéntrico, ¿cierto o no cierto? Todo tema debe ser, Jesús debe ser el centro de todo tema, de toda presentación. Todo, hermanos, todo. Y lo digo ¿por qué? Porque a veces hacemos enfoques en el sábado, hacemos enfoques en la ley de Dios y dejamos a Jesús por fuera. Y recuerden, Jesús vino a este mundo y cuando vino a este mundo encontró gente totalmente religiosa. Creían muchísimo en la ley, guardaban la ley y hacían, pero habían perdido al autor de la ley. Los voy a invitar que inclinen su rostro, su servidor se va a postar y tenemos una palabra de oración. Amado Padre y Dios eterno, alabado y glorificado sea su nombre, Señor, porque usted nos dice que donde están dos o tres está su presencia, Señor. Refiriéndose en este lugar, en su casa, donde está su pueblo, queremos pedir una vez más su bendición. A usted sea la honra y gloria, Señor, porque tenemos su palabra por la cual usted nos puede hablar. Pedimos que el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras a sus siervos sea el que lo inspire en nuestros corazones, Señor, para que podamos vivir en armonía con su voluntad, sabiendo, Señor, que nosotros tenemos que tener nuestros ojos y nuestro fundamento debe de ser siempre Cristo Jesús y solo Jesús. A usted sea la gloria. Bendiga a su iglesia y a su pueblo en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén, Señor. Amén. A ver, hermanos, voy a agarrar el control aquí, hermanos. Honra y gloria al Cordero de Dios. Decía la lectura bíblica, hermanos, el siguiente día vio Juan ¿a quién? Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, qué interesante, porque Juan observa a Jesús venir y lo llama el Cordero de Dios. Para el pueblo judío era fácil de entender a qué se estaba refiriendo, porque el pueblo judío hacía sacrificios casi todos los días a ese entonces. Imagínense en el tiempo de Moisés, en el Sinaí, en el desierto, donde se hacían los sacrificios que venían a representar al Cordero de Dios. Imagínense la gente escuchar a Juan Bautista decir, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Yo imagino que en la mente de algunos se hizo un signo de interrogación diciendo, ¿cómo? Si que no, el Cordero se sacrifica en el templo y ese es el Cordero que a nosotros nos quita el pecado y nos da perdón ante el Señor. Hermanos, qué preciosa la Escritura, porque la Escritura nos dice, hermanos, en Pedro, a ver si me lo puedo mirar aquí, en primera de Pedro nos dice, hermanos, dice, sino que
Primera de Pedro 1, 19 y 20, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde antes, hermanos, de la fundación del mundo, Jesús había sido destinado ya como el Cordero de Dios. Aquí nos está diciendo, espérame, ¿cómo fue eso? Hermanos, la Escritura específicamente nos dice, fíjense, específicamente nos dice que cuando Adán y Eva pecaron, Dios se encargó de hacer ¿qué cosa? ¿De qué, hermano? De vestirlos. Les puso túnicas de pieles, hermanos. Y hay un incógnita, dice, ¿y de dónde la sacó? Nosotros sabemos de dónde la sacó. Pero el primer cordero sacrificado simbólicamente fue el Señor Jesús. Porque ya desde la eternidad, imagínense, Él venía pensando en lo que Él iba a hacer para salvar al hombre perdido, para salvar a la humanidad. Mis hermanos, este versículo donde usted lee que dice, el Cordero de Dios, ¿que hace qué cosa? ¿De dónde, hermana María? Quita el pecado del mundo. Usted sabe la traducción del griego a mundo es cosmos. ¿Cuándo entró el pecado, hermanos? ¿Cuándo entró el pecado? En el inicio, ¿dónde, hermana? En el cielo, hermanos. Entró el pecado y entró el pecado en el cosmos, en el universo. Y cuando dice que el Cordero de Dios quitará el pecado del mundo, significa del cosmos en su totalidad, hermanos. Hay mundos, nosotros sabemos, la sierva del Señor dice que hay mundos que no cayeron, no pecaron y siguen existiendo sin pecar. Si usted pone y analiza la inmensidad del universo, donde no se acaba en ningún lado, la inmensidad, y pensar que estemos solos, eso es ilógico. Aún en cualquier raciocinio es ilógico, hermanos, que en un puntito del universo esté nuestro mundo, en ese puntito, y ahí estamos nosotros, y ahí está la vida, y ahí estoy yo. Pero, hermanos, los mundos perfectos tienen conocimiento de nosotros y del pecado que entró en el universo, empezando en la patria celestial. Ya desde entonces al Señor Jesús se le da el título del Cordero de Dios, el sustituto, el que tomaría el lugar tuyo y mío, el que tomaría el lugar del perdido. Mis hermanos, el Señor Jesús, miren, yo tengo conmigo una brújula. Si yo necesito llegar a algún lugar, necesito hacer qué cosa y saber. Esta brújula, no importa cómo usted la ponga, siempre le va a encontrar dónde está el norte. Pero si yo tengo una brújula y necesito llegar a un lugar, pero no la abro, ¿qué pasa, hermana? ¿Podré llegar? Muchas veces como pueblo de Dios somos como una brújula, pero la tenemos guardada. No la abrimos. Y esa brújula, hermanos, es el Señor Jesús en todas las escrituras. Todas, hermanos. Nosotros podemos sacar lecciones preciosas del Antiguo Testamento. La lección de esta semana, hermanos. Señor, muéstrame tu gloria. Hay lecciones preciosas, hermanos, pero si no nosotros no imponemos al Señor Jesús, estamos haciendo lo mismo que hacían en el Antiguo Testamento. Bueno, hermano, pero estaba Jehová Dios Padre. Sí, hermanos. Pero ¿qué sucedió? Qué precioso, hermanos, el Señor Jesucristo. Hermanos, Jesús debe ser el centro de la Escritura. Jesús debe ser el centro de su iglesia. ¿Quién, hermanos? Jesús. Todo lo que nosotros hacemos en la iglesia del Señor, Jesús debe ser el centro de él. La adoración, la oración. Hermana, gracias por esa oración preciosa. Somos pecadores todos, hermanos, pero solamente la sangre de Cristo Jesús nos perdona y nos limpia, dice Primera de Juan. Hermanos, pero la pregunta, Señor, para reflexionar nosotros ¿es Jesús el centro de tu vida y de mi vida?
A veces pareciera no serlo, porque parece ser la brújula que sabemos, la que nos va a llevar la dirección, hermano, pero la tenemos guardada. No abrimos la escritura, no oramos. Nos pueden pasar los días, nos sentimos indiferentes, nos sentimos fríos. Su servidor, hermano, no es nuevo en el evangelio. El Señor me ha permitido bastantes años estar. Yo nací adventista, pero no nací en Cristo Jesús hasta que tuve los 16, 17 años, que llegué a la iglesia de McFadden en el 1985. El Señor Jesús salvó a su servidor. Pero hermanos, el ser adventista y nacer adventista no nos salva. El tener la Biblia en la casa tampoco nos salva. Jesús debe de ser el centro de nuestras vidas, de índole individual y personal. Nosotros muchas veces dependemos, hermanos, de los demás o de la iglesia, de qué hizo el hermano, de qué. No, hermanos, todo tiene su lugar, pero si Jesús no es el centro en mi vida, eso que tiene un lugar y es importante se podrá convertir tal vez en una piedra de tropiezo. Hermanos, quita el pecado del mundo. Qué precioso, hermanos. Quita el pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué dice la Biblia que es pecado, hermano? ¿Qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley de Dios, hermanos. Entonces el Señor Jesús vino a quitar esa transgresión de la ley de Dios. Bendito el nombre de nuestro Dios. Miren, hermanos, vamos a ver, Apocalipsis 4 nos hace una introducción. Apocalipsis 4 nos hace una introducción de Jehová Dios Padre. Fíjense, Apocalipsis 4:1. Apocalipsis 4:1 dice lo siguiente: y después de esto miré y vi que había una puerta abierta. ¿Dónde? Dice, en el cielo. Hermanos, Juan empieza, fíjense, esto viene a iniciar, hermanos, después del mensaje a las 7 iglesias. Y después de que el mensaje a las 7 iglesias se le dice a Juan: espérame, Juan, tenemos algo todavía más para ti. Y Juan ve una puerta abierta en el cielo y le dice: ven, que se te va a mostrar. Hermanos, nosotros necesitamos leer el libro de Apocalipsis. La iglesia de Dios necesita leer el libro de Apocalipsis. Y les voy a dar un ejemplo bien claro, hermanos. Y hermanos, si se me acaba el tiempo, ¿cuánto tiempo? ¿A qué horas termino? Hermanos, yo termino donde se me acabe el tiempo, ¿ok? Porque yo puedo continuar. Pero hermanos, a Juan se le pide entrar más allá. Como a usted y a mí podemos entrar más allá. Les voy a decir una pregunta, hermanos. ¿Cuál es su imagen que usted tiene de Jesús? ¿Cuál es la imagen que tú tienes de Jesús en tu vida íntima, personal? Y si no hay, va a ser un poco complicado. ¿Cuál es la imagen que nosotros vemos en pantalla o en fotografías, en pinturas de Jesús? ¿Cuántas imágenes de Jesús nos muestran las películas en el mundo y Hollywood hoy día? ¿Cuántas? ¿Sí o no? ¿Cuántas imágenes tenemos de Jesús y el mundo tiene de Jesús en la cruz del Calvario? Es una cantidad y una variedad, hermanos, de ellas. Pero queremos saber quién es el verdadero Jesús hoy día, no el Jesús que colgaba hace 2000 años o más en la cruz del Calvario. Libro de Apocalipsis. ¿Sí o no? ¿Cómo presenta Jesús? Hermoso, precioso, con tus ropas blancas, con su cabello blanco. A mí, hermanos, y acuérdense que el libro de Apocalipsis tiene mucho simbolismo, pero tiene un propósito de enseñarnos algo. Entonces la pregunta es: ¿a cuál Jesús le estamos orando? Porque a veces andamos con Jesús, un Jesús que anda con sus chanclas llenas de polvo, sus ropas humildes. Sí, hermanos, fue un periodo de Jesús. Pero ¿cuántos de nosotros nos gustaría que te dijeran: cuando fuiste niño andabas todo cochambroso y esa es la imagen que tengo de ti? No, hermanos, Jesús es glorioso, maravilloso, grande, poderoso, Rey de reyes, Señor de señores. Hermanos, en el libro de Apocalipsis 4 se presenta a Jehová Dios Padre en el trono, y en el número 5 se presenta a Cristo Jesús.
Y vamos a ver cómo se presenta Jesús. Y sí, en el capítulo 4 se presenta el trono de Dios, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Y adoran a Jehová, Dios Padre. Fíjense, hermanos, hablando sobre el versículo 4, 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir, ¿no qué cosa, hermanos? No cesaban de decir, ni de día ni de noche. Bendito el nombre de Dios. Imagínense, hermanos, hay alabanza y adoración al Padre Celestial día y noche, dice ahí. Y son los 4 seres vivientes. Y dicen, hermano, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, que es y que ha de venir. En el versículo 9, hermanos, el 10 dice, y los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono. Ese es el Padre. Pero cuando vamos al capítulo número 5, encontramos a Cristo Jesús. O es acá. Apocalipsis 5, 1 al 8. Lo voy a leer, hermanos, bien rápido, pero quiero yo que pongamos atención. A Juan se lo sacó de aquí para llevarlo al futuro y llevarlo al cielo. Cuando nosotros entramos en el libro de Apocalipsis, ya no vemos a un Jesús aquí. Es una visión y un movimiento trascendental. Dice la escritura, hermanos. Y vi, empieza el versículo 1, capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado, dice, con 7 sellos. 2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba despacito. ¿Cómo, hermana? Que proclamaba, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Entonces el evangelio tiene que ser anunciado sin vergüenza ni temor. Cristo viene, Rey de Reyes. Y hermanos, déjenme les digo una cosa. Yo como adventista sé lo que es. Hermanos, vamos a la obra misionera. Hermanos, yo no necesito que nadie me diga que yo necesito hacer obra misionera. No necesito que nadie me diga, porque Jesús vive en mi corazón, porque tengo una relación con Jesús y quiero compartirlo. No me importa lo que digan y hagan. No, hermanos, si de aquí se tienen que, y hermanos, vengan a las 3 o vamos. No, hermanos, qué hermoso me gustó la hermana que dice, tienen reuniones en sus casas y hablan e invitan a la gente. Es lo que tienes que hacer, hermano. Cuando el Espíritu del Señor vive en el corazón, nadie te tiene que obligar, nadie te tiene que estar empujando. No, hermanos. Y lo mismo es para obedecer al Señor en todo lo que Él quiere. Señor, ¿qué más quieres que haga? Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién? Y fíjese, hermanos, hace la pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar el sello? ¿Sabían quién era digno? Yo creo que el Padre sí sabía. ¿Cuál era el propósito, hermanos, de que el ángel les dijera, hey, y que Juan está observando todo esto? Y Juan tenía que escribir. Se tenía que dar cuenta Juan quién era el único digno. Y sigue diciendo, hermanos, a ver, ¿a dónde? Ok, dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún qué cosa. Caramba, ni mirarlo. Pero Juan lo miró tal vez de lejos. Dice, y lloraba yo. ¿Por qué lloraba Juan, hermanos? Espérenme un segundo, hermano. Vamos a ver la inmensidad del universo. No solamente esta tierra, la inmensidad del universo y los billones y billones. Los ángeles en el cielo, que nos dice la verdad, que millares y millares alaban al Señor. Pero nos está diciendo aquí, con específico, quiere que entendamos de que, hermanos, en todo el universo, en toda la creación, no hay ni uno de todos los creados. El único es. Sigue diciendo, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de
los ancianos me dijo, ¿qué dijo, hermano? Don't cry. Y digo, hermanos, ¿cuánto, Señor, hemos orado por Señor? Dame tu bendición, que al comer tu palabra, que al leerla pueda conocer más a Jesús, que mi relación pueda crecer. Hermano, la lección de esta semana tiene una parte donde dice, creo que era el día domingo, donde dice que tenemos que crecer y crecer a la imagen de Jesús, y cada día nuestro crecimiento es perfecto en Jesús, según, y da el ejemplo del niño, ¿no? Y dice, hermanos, lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir, ni de leerlo, ni de mirarlo. A ver, ¿dónde, hermanos? Y uno de los ancianos me dijo, perdón, me regresé porque aquí voy más. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Ah, espérame, ya le pusieron un nuevo nombre a Jesús. Fíjense lo que está sucediendo aquí. Le dice, he aquí el león de la tribu de Judá. Imagino yo que Juan está diciendo, wait a minute, ¿de dónde viene este entonces? ¿De la tribu de Judá? Y sigue diciendo, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, ¿a quién, hermanos? Estaba en pie un cordero, no estaba inmolado ya más, ¿cómo inmolado? Recuerden, todo cordero inmolado moría. Todo cordero. Y hermano, cada pecador traía su propio cordero. Ponía sus manos, el Antiguo Testamento la palabra, ponía sus manos y ¿qué hacía? Confesaba. Hermana, gloria a Dios. Bendito el nombre de Dios, que tú y yo no tenemos que traer nada. Tenemos que aceptar el cordero que Dios proveyó. El Señor lo proveyó, hermanos. Pero fíjense, ahora nos encontramos Juan Juan Bautista mirar a Jesús y llamarle Cordero de Dios, haciendo referencia, hermano, la escritura al tiempo desde antes de la fundación del mundo, porque Pedro lo miró así. Y hermanos, después nos muestra en la patria celestial a Jesús llamándole el Cordero de Dios, el que Juan había dicho que hace ¿qué cosa? Quita el pecado del mundo. Hermanos, cuando Jesús termine, ahora dígame, hermanos, ¿por qué estaba Juan tan preocupado por el libro con los sellos? Porque, hermanos, tenía que abrirse los juicios de Dios para venir un fin. Antes de venir un fin, cuando usted abre y lee los sellos y lee toda la interpretación, los jinetes y lo que va a venir, hermanos, el Señor ya nos anunció a nosotros. Hace un mes estuve en la iglesia de Corona Hispana, y después que me habían invitado como un mes y medio, 2 antes, el hermano me habló, hermano, aquí están preguntando que si de qué va a hablar. Y le digo, ¿por qué, hermano? Me dice, pues no sé, están preocupados. Cuando llegué allá, encontré a un hermano anciano, me dijo, hermano, ¿de qué va a predicar? Y le digo, ¿por qué, hermano? ¿Qué pasó? Y yo le dije al hermano, en mi tema cuál iba a ser, y ese es un tema de sábado, tocar trompeta, porque el Señor también mandó a su iglesia a tocar trompeta, pero ese es otro tema, hermanos. Y le dije a los hermanos de qué iba a hablar. Dijo, es que, hermano, hace 2 semanas vino un hermano y predicó en contra de Trump, y predicó Apocalipsis 13, que la bestia o la segunda bestia, que es Estados Unidos, se está preparando, y etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que entre la congregación salió algo que tal vez yo creo que era trompista, no sé. Ahora, hermanos, no es mi intención hablar de política, pero les estoy diciendo que está sucediendo. Ahora, la iglesia estaba conmocionada porque un hermano se molestó por toda la predicación de este hermano, por lo que está sucediendo, porque se está cumpliendo la profecía. Porque, hermanos, si usted tiene contacto, tiene vida íntima, comunión con el Señor Jesús y con su palabra, Apocalipsis capítulo 13, lo que está sucediendo no nos debe sorprender, porque está escrito que eventualmente las libertades en este país se terminarán y se están terminando.
Bendito el nombre de nuestro Dios. Señal de que el tiempo, hermanos, se va a terminar y Cristo Jesús ha de venir pronto. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Estaba de pie entonces, hermanos, un cordero conmemorado que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Recordemos que es un simbolismo perfecto de la presencia de Dios. Y vino y tomó el libro de la mano derecha. No lo moví, ¿verdad? 7. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, ¿qué sucedió, hermanos? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué hicieron? Se postraron, hermanos. Miren, hermanos, yo les voy a decir algo, y lo digo con todo respeto, pero esto es lo que está sucediendo. Yo recuerdo en el 1985, 86, 87 que un servidor llegó a la iglesia de McFadden, pero no me malinterpreten, el pastor se postraba antes de la predicación. Y puedo darles nombres de los pastores que había en ese entonces. Ahora en muchas de nuestras iglesias ya no se postran. Y digo, bendito Señor, si allí, hermanos, en ese lugar santo, precioso, con ángeles, con seres humanos, seres que llegaron, los 24 ancianos, seres allá, ángeles, se postran ante el Padre en el capítulo 4. Y ahora en el capítulo 5 dice, ancianos se postraron delante del Cordero. Y hermanos, no se postraban nomás de arrodillarse. Ellos ponían su rostro en el suelo, hermano. El poner el rostro en el suelo era una indicación. Soy polvo, Señor, soy miserable. El único grande eres tú. Y como iglesia nosotros tenemos que recordar que el único grande es Jesús. Todos de ahí para abajo somos igual. Y si no estamos todos a los pies de la cruz de Cristo, estamos perdidos. Andamos sirviendo a alguien más. Hermano, lo digo con mucho respeto. No es al pastor, no es al anciano, no es al hermano, nombre lo que sea, hermanos. Es Jesús y solo Jesús. Sí, hermanos, debemos de amarnos, respetarnos, respetar el orden establecido. Pero hermanos, a veces pareciera que andamos siguiendo al hombre. Y cuando el hombre se cae, o el hombre quiere lo suyo y nosotros no, salimos mal. Porque andábamos siguiendo. No, hermanos. Yo no encuentro ni un pasaje, es más, discúlpeme, pero dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone bajo su brazo carne y su corazón se aparta de Jehová. Esa es la escritura, dice eso, hermanos. A ver, hermanos, ¿por qué, hermanos, el Cordero es digno? ¿Por qué el Cordero es digno? Bendito el nombre de Dios. Mire, hermanos, 3 razones. Y de paso tenía 5 razones y tuve que quitarlas por causa del tiempo. 3 razones, y las voy a hacer rapidito, hermanos. No creo que las podamos tocar todas porque ya el tiempo ya nos avanzó, pero no hay problema, hermanos. El Cordero es digno porque es varón de ¿qué? Yo digo, gloria a Dios, porque mi dolor, mi sufrimiento, el tuyo y la muerte eterna que todos merecemos por naturaleza, Jesus took it. Él lo tomó. Bendito su nombre. Dice, degollado e inmolado, porque en Jesús hay plenitud de poder. Plenitud, hermanos. Y plenitud, cuando la Biblia habla de plenitud y de poder, es todo. Todo poder en el universo, nada se compara con el poder que Cristo Jesús tiene. Y yo quiero que entendamos, hermano, el Jesús que alabamos, el Jesús que oramos, el Jesús que buscamos, el Jesús que oramos en las Escrituras y que las Escrituras nos habla, es ese Jesús. Entonces, hermanos, iglesia, no nos debemos de achicar. A levantar la cabeza en el nombre del Señor Jesús y hacer su voluntad. Cristo viene. Iglesia, hay que trabajar. Hermanos, en todo el mundo hay dificultades. En todo lugar, en toda iglesia. No hay iglesia perfecta porque está compuesta de usted y yo. Somos pecadores todos. Pero tenemos que aprender de Jesús. Y si algo había en Jesús, número 1 es el amor de Cristo, de amarnos unos a otros. Y en el amor de Cristo está el perdón de unos por otros.
Hermanos, crecer en Jesús, como dice la lección, a veces el crecer en Jesús hay que perdonar cuando no tengo ganas de perdonar, porque el baño me hizo daño el hermano. Varón de dolores, hermanos, cuando yo leo esto es por mí que el Señor Jesús dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él, ¿qué? Y mire, a veces, no sé, yo creo que todos ustedes entienden eso. A veces el sábado es un poquito más fácil ser cristiano, ¿ok? Porque estamos más pero a veces el día martes, que no tiene uno ganas, que no has orado, que te sientes tal vez, y dice el corazón: yo creo, Señor, ya no, yo creo que ya no. Es que aparte que soy miserable, volví a pecar, desobedecí. Mira, Señor, mi matrimonio. Hermanos, y les digo, mire, yo un día me sentí tan desanimado porque mi esposa no quiso ir más a la iglesia, y no va a la iglesia. Y yo dije: bueno, Señor, hasta aquí llegó y el Señor me dijo, hablando con el Señor me dijo: ¿a quién llamé? ¿No es un llamado individual? Hermanos, a fin de cuentas, ahora, pero no quiere decir que yo abandono a mi esposa, no, hermano, la amo, la sigo queriendo, tengo una responsabilidad delante de Dios. Pero sin embargo el Señor me dijo: miren, entré un día a mi oficina, en mi trabajo, entré a mi oficina, me hinqué a orar, me sentía devastado. Y dije: Señor, ¿qué quieres que haga? No pasó ni la hora, hermanos, y recibo un texto de que el pastor Pérez de Costa Mesa: y Ricardo, puedes venir a predicar tal fecha. Me volví a hincar y le dije: Señor, tan rápido. Hermanos, y bendito sea el nombre de Dios, y a Él sea la gloria. Pero ¿saben qué, hermanos? Necesitamos levantar a Jesús, necesitamos animarnos como iglesia, necesitamos saber, miren, que Cristo Jesús viene. Al pueblo de Israel, hermanos, se le tocó trompeta y un hombre caminó 7 años antes de que se destruyera Jerusalén. Pero pudieron ver el año primero, el año segundo, y dice: el hombre está loco. 1 año, 2 años, 3 años, Jesús, la destrucción no venía. 7 años. Y el hombre finalmente fue encerrado en prisión y muerto en prisión. Pero vino la destrucción de Jerusalén porque el Señor lo estaba anunciando. Y creo, hermanos, que están sucediendo cosas en el mundo, que Dios está llamando a su iglesia, a su remanente. Hermanos, si no tienes comunión con el Señor Jesús todos los días, oras, aunque no tengas ganas, pues Señor, hoy no tengo ganas de orar, Señor. Hermano, no sé ni qué decirte. Ya estás hablando con Él. Y yo digo: ¿y qué tal, hermanos, si estamos viviendo los últimos años y no nos hemos dado cuenta? Antes de septiembre 11, hermanos, yo tengo mis patrones, son musulmanes y son de la India, de África, pero son musulmanes. A uno de los hijos le dije: ¿y sabes una cosa? Le dije: para mí la profecía bíblica dice que la libertad religiosa en Estados Unidos se va a terminar y va a haber un control. Y él me dijo, y es más, le mencioné, y va a haber un día donde van a decir: tú tienes que ir este día. Y me dijo: nunca en Estados Unidos, nunca va a pasar eso. Y se rió de mí, hermanos, sentado en la oficina frente a mí. Es más, era el hijo del patrón, pues era mi en ese entonces, que me mandaba y daba órdenes. Y me dijo: nunca. 3 años pasaron, hermanos, y pasó septiembre 11 y fueron perseguidos y fueron minuciosamente los musulmanes, desde subirse a un avión, bajarse un avión, a dónde viajaste, a dónde fuiste, por qué fuiste, a qué fuiste. Y entonces decía: ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que está pasando? Mis hermanos, son las 7:30 y voy a terminar. 7:30, perdón.
8:30 son. Entonces el reloj me está echando mentiras, hermano. ¿Y por qué no nos quedamos con ese entonces? Hermano, el reloj me dice las 7:30. A lo mejor ese tiene un propósito. Hermanos, Jesús sufrió por nosotros, pero Jesús triunfó. Él obtuvo victoria, no solamente sobre tus pecados y los míos, sobre los pecados más grandes. El amor y el poder de Dios de salvación, fíjense lo que les voy a decir, pudo haber salvado. Es tan grande, tan maravilloso, que pudo haber salvado a Satanás y todos sus secuaces. Pero ¿saben por qué no se salvaron? Porque rechazaron ese amor de Dios. Y les llegó el tiempo y se les acabó su oportunidad, como se nos va a acabar a nosotros y a los seres humanos. Y termino, hermanos, con esto. La semana pasada mi hermano Oscar me habla, me dice: oye, vamos a visitar a Bill al hospital, un vecino que tuvimos por muchos años. Yo ya no vivo en esos apartamentos, me moví hace 2 años. Me dice: pues yo lo conozco, el señor vivió muchos años ahí, un vecino. Me dice: vamos a visitar a Bill porque se está muriendo de cáncer. Y digo: pues mañana. Claro, le digo, después del trabajo. Ya fuimos a las 7, nos encontramos, fuimos al San Joseph y el hombre está allí. Un hombre de esos con un carácter difíciles, enojón, regañón, y cualquier ruido y salía y les gritaba a los niños, o sea, pero siempre uno lo trató, ¿no? Es americano él, William o Bill. Entonces, hermano, estuvimos ahí platicando con él. Él habló y habló y habló de su vida, sus hijos, y estuvo ahí hasta que después dijo, habló de su enfermedad. Dijo: me dieron quimioterapia. El año pasado, dice, me sentí bien, pero de repente me empezó un dolor de espalda, y dolor de espalda, y dolor de espalda. Lo llevó, fue a emergencias, y en emergencias le hacen exámenes y le dicen: el cáncer te volvió, pero ya se regó a tus órganos. Ahora es nivel 4. Se hizo metástasis y está. Y después de platicar un rato, hermano, nosotros decimos: tenemos que presentar al Señor Jesús. Y entonces yo le digo: Bill, podemos compartir contigo con todo respeto, podemos compartir contigo lo que nosotros creemos. Él sabía que nosotros éramos cristianos porque nos miraba entrar, salir, la Biblia, vestidos a veces. Ellos saben, su esposa también. Y Bill inmediatamente, hermanos, dijo: que la Biblia no está traducida correcta, hay traducciones. Y empezó a sacar, hermanos. Tengo un hijo cristiano y ya le he dicho yo que, o sea, descreditar la Biblia, ¿ok? Y luego empezó a decir: pero si Dios existe o no existe, puede ser una mitología. Y empezó a darle la vuelta, hermano, empezó a darle la vuelta, ¿ok? Dice: mira, le dijimos: Bill, nosotros respetamos todo lo que tú dices, lo respetamos. Pero le dijimos: pero todos somos pecadores y nosotros creemos, según la palabra de Dios, que el único que nos salva es Cristo Jesús. Y miró él así y me dice: yo sé eso, dijo, porque cuando fui chico fui a la iglesia presbiteriana. Entonces yo eso. Y entonces seguimos hablando con él, seguimos compartiendo con él, pero él seguía, miren, poniendo una pared, hermanos, poniendo una pared, buscando excusas y razones para decir no. Hermanos, al último recuerdo haberle dicho: Bill, si estamos equivocados, es más, yo recuerdo haberle compartido y decirle: Bill, la Biblia nos dice que cuando nosotros nos moramos, en Jesús va a haber vida eterna. Aquí no se acaba todo, Bill. Y él se quedaba con los oídos. Y entonces le dijimos: Bill, mira, le digo, tú dices todo esto de la Biblia o de Dios o de Jesús, lo que sea, ok, pero Bill, escúchame, le digo: mira, Bill, si no existe nada y no hay nada, ¿ustedes recuerdan lo que Pastor Bullón dijo una vez? Dice: si no existe nada y nos morimos, pues no, ¿qué perdimos? Le dije yo: ¿qué perdí? Le dije yo: ¿qué perdí? Le digo yo. Y se queda él mirándome, ¿no? Le dije: pero Bill, si es verdad, you got a lot to lose.
vas a perder muchísimo. Así que la palabra de Dios dice que el que crea en Cristo Jesús y lo acepte como su Salvador y confiesa sus faltas. Así que yo acepté a Jesús mucho tiempo atrás y lo hago todos los días. Y le dije, y hoy quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. ¿Quieres aceptarlo tú? Hermano, levantó la mano. Levantó la mano el hombre y dijo, sí quiero, yo quiero. Hermano, le digo, pues, y yo digo, bendito el nombre de Dios. Y dije, vamos a orar. Y tuvimos la oración, hermanos. Perdónanos en Jesús, nuestro único Salvador. Hermanos, es el Cordero de Dios que nosotros necesitamos levantar. Es Jesús el que salva. Pero aún, hermanos, en la miseria del pecado, en la miseria del dolor, en la miseria, Jesús trae una esperanza y trae solución. ¿Ustedes creen que le cambió al hombre el rostro después de que tuvimos una oración? Y dice, Señor, perdónanos, porque somos miserables pecadores. Le cambió su rostro. Y digo, bendito el nombre de Dios, porque el Señor es maravilloso, hermanos. Y alabado sea su nombre. Ese Jesús, poderoso y maravilloso, quiere ser tu amigo y salvador y redentor personal. ¿Queremos serlo, hermanos? El Señor nos invita a nosotros. Y yo los invito, hermanos, agarre el libro de Apocalipsis y lea el capítulo 1, donde se hace la introducción de Jesús. Dice, Señor, cuando yo ore, y hermano, yo honestamente les digo, cuando yo oraba antes, oraba a ese Jesús de hace 2000 años. Pero cuando aprendí que Jesús es en Apocalipsis 13, maravilloso, con esa luz resplandeciente, ese es el Jesús que quiere ser tu amigo. Ese es el Jesús que quiere que nosotros obedezcamos y sigamos. Dios te bendiga. ¿Lo aceptas, hermano? Levanta tu mano si lo haces ante el Señor. Alabado sea su nombre. Tenemos un canto y oramos o oramos. Sí, hay un canto. Ok, hermano, gracias. Muchas bendiciones, iglesia, y gracias.